Vamos a ir a la palabra en el libro de Hebreos capítulo 5 y vamos a estudiar en esta hora un tema que es hasta a veces conflictivo porque es confrontante y no es fácil de pronto hablar a la iglesia sobre el crecimiento, porque la iglesia tiene que ir avanzando todo el tiempo. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de cada uno de nosotros. Todos los que aquí estamos somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, porque puede que alguno de los que aquí está ni siquiera pertenezca a esta iglesia, a Renacer, sino que puede ser de otra iglesia y hoy nos acompaña, pero forma parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia somos nosotros. La iglesia no es este edificio. Esto es el templo. El lugar donde la iglesia se reúne es el templo. Y la iglesia necesita crecer. Y cuando hablamos de crecimiento, a veces nos tornamos también muy básicos porque creemos que creer que una iglesia que crece es una iglesia que tiene muchos miembros. Pero eso es solo una parte del desarrollo eclesiástico, porque la iglesia tiene que crecer en un montón de ámbitos. Entre ellos, tiene que haber un crecimiento y una madurez en sus hermanos. Es decir, todos los días debo asumir que hay paradigmas que hay en mi alma, en mi mente, que la palabra de Dios tiene que ir derribando, porque hay cosas que de pronto aprendí de niño, que me enseñaron en algún lugar o que me enseñaron mis papás, pero que no necesariamente van de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y todo ese tipo de paradigmas, todo ese tipo de estructuras necesitan ser derribadas. Esos esquemas tienen que caer de nuestra alma, de nuestra mente, para que haya verdaderamente un crecimiento. Y todos necesitamos crecer. El problema es que los cristianos tendemos a ser arrogantes, porque mientras más aprendemos, creemos que nadie después nos puede enseñar. La nobleza está en saber que un niño le puede dar una lección de vida a usted. Un niño puede enseñarle, porque ellos todavía tienen pureza. Y muchas veces, cuando hablamos de crecimiento, incluso eclesiástico, debemos entender también que esto no es algo que se logra necesariamente con los años. Esto tiene que ver con la disposición de la persona, y por eso es que hay personas que llegan un día a los pies de Cristo y en un par de meses alcanzaron lo que otros no han alcanzado en 20 años. Es simplemente por la disposición que tiene la persona, que tanto se dispone para que Dios haga algo con sus vidas. Entonces, es necesario que nosotros permitamos que en verdad el Espíritu Santo pueda obrar y pueda transformar, cambiar todas las áreas que requieran cambios en nosotros. Y por eso es que el apóstol que está escribiendo el libro de Hebreos, que no se sabe quién fue el escritor, algunos postulan al apóstol Pablo, otros a Lucas, a Apolos, y hay un montón de candidatos, pero nunca se ha sabido ni se sabrá quién es realmente el escritor de la carta a los Hebreos. Sin embargo, es la carta más rica de la escritura en lo que es doctrinal. Y el apóstol que está escribiendo, si bien no sabemos quién es, pero está dirigiendo a los hebreos esta carta. Y si bien era enfocada a los hebreos en ese momento, pero sigue siendo una carta que hoy nos enseña y nos ministra a nosotros. Y esta carta, en este pasaje que vamos a leer, es un llamado de atención fuerte. Porque el apóstol está diciendo, debiendo ya ser maestro, debiendo ya haber crecido, debiendo estar dispuestos y estar aptos digestivamente para poder digerir una bandeja paisa. No lo dice así, estoy parafraseándolo, ¿sí? Ahí no habla de la bandeja paisa, sino dice debiendo ya comer un plato sólido. ¿Y por qué hablo de la bandeja paisa? Porque la bandeja paisa, o sea, la bandeja, eso es pesadísimo. El que no está acostumbrado, viene por primera vez y se come una bandeja paisa, indigestión segura. Eso es tóxico, ¿no? Lleva de todo, lleva el huevo, lleva el chicharrón, ¿qué no lleva eso? Entonces es fuertísimo. Y una persona que no esté acostumbrada, que digestivamente no esté bien, va a ser una bomba. Entonces,
El apóstol, en otras palabras, está diciendo, debiendo ya devorarse una bandeja paisa, todavía les tengo que estar dando leche materna, porque sus estómagos no tienen la capacidad de digerir algo sólido. Y por eso es que muchos cristianos todavía tienen muchos conflictos con varios textos bíblicos y que ni siquiera son complicados. Pero me encuentro con muchos cristianos que sufren con textos bíblicos y hacen que el texto bíblico diga cualquier cosa menos lo que en realidad está diciendo. Y es porque no ha habido una madurez. Entonces, vamos a estudiar de eso en esta hora. Entonces, busquen por favor el libro de Hebreos capítulo 5, verso 11. Como les dije, no se sabe quién es el escritor de la carta de Hebreos. Sin embargo, es la epístola más rica en doctrina. Y cuando hablamos de doctrina, no estamos hablando de otra cosa que de nuestra fe. Cuando hablo de una sana doctrina, estoy diciendo, esta es mi fe está puesta en esto. Sana doctrina es, creo en Dios Padre, Dios uno es. Sin embargo, tiene tres manifestaciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿O usted no lo cree? ¿Cree en la Santa Iglesia? Sí, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, de la Santa Iglesia. Creo que Cristo fue engendrado por medio del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. ¿O alguien no lo cree? Es más, nosotros tenemos un problema los evangélicos porque le tiramos palo a María, y María no tiene la culpa de que los católicos romanos la hayan idolatrado. No es culpa de ella. Y nosotros sí le debemos dar la honra de que fue la única mujer digna para ser la madre de Jesús en la tierra. Y ella merece la honra, porque a veces nosotros, no, María, ¿qué? Una vieja cualquiera. No es una vieja cualquiera. María fue la única mujer digna, la cual llevó en su vientre al Mesías, al Salvador del mundo. Y por eso es que en nuestra doctrina, sana doctrina, también declaramos: creo que Jesús estuvo en el vientre, fue engendrado por medio del Espíritu Santo y estuvo 9 meses en el vientre de la Virgen María, que después de Jesús sí dejó de ser virgen porque ella tuvo su esposo y tuvo más hijos. Bueno, entonces hasta ahí llegó la virginidad, de ahí viene el término virgen. Bueno, lo cual no es pecado, porque ella estaba casada con José. No es que estemos diciendo, ay, qué pecadora. No es pecado. Ella tenía su hogar con José, y el Señor le dio el privilegio de tener más hijos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es doctrina. Y este libro de Hebreos está lleno de doctrina y está todo el tiempo dando mensajes para que la iglesia se mantenga en una forma sólida, para que la iglesia se mantenga firme en su creencia, no titubeando. Lamentablemente hoy los evangélicos viven sufriendo, por ejemplo, y ruegan al Señor que no se encuentren un testigo de Jehová, ¿cierto? No, porque me van a confundir. Eso es ser livianito, eso es no tener peso. Es más, vuelvo a insistir, les doy otra clave que les he dado varias veces. Si usted quiere evangelizar un testigo de Jehová, evangelícelo con la misma Biblia de ellos. Apocalipsis capítulo 1, verso 18 dice, porque usted empieza a leerle todo y le va preguntando, bueno, ¿de quién está hablando? Y dicen, del Señor. Y para ellos el Señor es Jehová de los ejércitos. Pero en el verso 18 dice, el que estuvo muerto, mas he resucitado. Y usted le dice entonces, ¿de quién está hablando? Del Señor. ¿Quién es Señor? Jehová. Ah, entonces Jehová ¿murió? No, Jehová nunca murió. No, entonces le está diciendo la misma Biblia de ellos que Cristo sí es el Señor. Por lo tanto, si no aceptan a Cristo como Señor y Salvador de su vida, no alcanzan salvación. ¿De acuerdo? ¿La pescaron ya? Es una forma para evangelizarlos, porque lamentablemente
Mire, los testigos de Jehová los preparan para todo. Los preparan para que usted los insulte, les preparan para que usted les diga cualquier cosa, les cierre la puerta en la cara y todo. Pero usted no haga eso, evangelícelo. Si tiene la oportunidad de hablar con ellos, evangelícelo. Pero no deje que ellos le metan el cuento, porque si usted no está firme y a ellos los adiestran con versículos para llevarlo en una línea a usted, y usted dice, ay no, estos tienen la verdad, estoy perdidísimo. Entonces, cuando la iglesia tiene miedo a enfrentarse a cualquier secta o algo, es cuando no tiene una firmeza doctrinal. Lamentablemente, entre las cosas que en estos casi 8 años que siento que llevamos ya con mi esposa acá, siento que una de las cosas que el Señor me ha permitido trabajar precisamente en la iglesia ha sido esa parte, trabajar un poco la parte doctrinal, formar a la iglesia en la parte bíblica, cimentarse en la escritura, porque un avivamiento a una nación no llega ni se sustenta en alabanzas bonitas. Puede tener el mejor grupo de alabanza, pero un avivamiento no se sustenta en alabanzas, no se sustenta con oraciones de guerra simplemente. Un avivamiento se sustenta únicamente en la palabra de Dios. Una iglesia que no tenga solidez en la palabra no tiene raíces, no tiene firmeza, y tarde o temprano se va a terminar disolviendo. Entonces es necesario crecer. Dice entonces el verso 11. Los que no tengan Biblia pueden ver proyectado ahí en el video BIM. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Generalmente nos gusta más hablar que escuchar, ¿verdad? Nos gusta más estar hablando y menos escuchando. Es más, mire, cuando hablamos de oración, nosotros sabemos que la definición de oración es ¿qué? Hablar con Dios, ¿verdad? Orar es hablar con Dios. Si orar es hablar con Dios, ¿en qué momento Dios me habla si nosotros hablamos y hablamos? Somos chicharras todo el rato ahí metiendo bulla. ¿En qué momento Dios nos habla? Si ni siquiera en nuestra disciplina espiritual, ni siquiera tenemos la disciplina de meditar en la palabra de Dios. ¿Cuándo nos habla Dios? Cuando yo le expreso en oración lo que quiero decirle: Señor, me siento así. Y seamos sinceros con Dios, porque también a Dios somos expertos en mentirle. Señor, gracias por la dicha que me das, gracias por la felicidad que tengo, cuando el Señor sabe que en realidad estoy amargado. Dios quiere que le sea sincero y que le diga: Señor, me siento triste, me siento mal, me siento herido, me decepcionaron. Y que le expresemos eso, porque Dios quiere que seamos sinceros. Y después leemos la palabra de Dios y meditar en lo que la palabra de Dios dice. Meditar es quedarse en silencio pensando en lo que la palabra del Señor realmente decía. Y eso es una buena disciplina espiritual, y ahí Dios empieza a respondernos, porque nosotros no somos buenos para estudiar, somos buenos para leer, y leemos salpicado ahí nomás, hasta leemos mal, porque nos saltamos puntos, coma y todo, y por eso es que entendemos todo lo contrario a lo que en realidad el texto dice, porque no respetamos los signos. Entonces, cuando medito es cuando me quedo en silencio diciendo: Señor, quiero que pongas en mi mente lo que en realidad tienes para mí. Eso es hablar con Dios.